la circuleta. Pero Manicía la usa. Y Manicía. No, por favor, ¿podemos repetir la pregunta? ¿Qué papel juega? ¿Y qué papel juega la parte del fármaco libre en un proceso, en todo el proceso farmacocinético? Va a ser con nosotros, que no los manden aquí con todo el respeto que vengan aquí a hacer. Bueno. Ok, efectivamente estoy leyendo respuestas. Ojo, el fármaco unido, acuérdense que juega un papel. Hay dos cuestiones considerables en el proceso de la distribución. Acuérdense que eso es a nivel de la fase de distribución. El fármaco unido, ¿sí?, nos habla de hasta dónde tiene la capacidad de poder no pasa nada. Pero es que no sé. Ahí está el internet. No siempre, pero en realidad el 80% de los fármacos pues van a tener ese tipo de acarreadores. Ya habíamos visto que pues no todo es albúmina, ¿no? Hay otras proteínas plasmáticas que desempeñan un papel fundamental, ¿okay? Entonces, el fármaco unido le va a dar la capacidad de llegar a diferentes sitios, pero en realidad quien va a ejercer el efecto farmacológico pues es esa fracción libre. La fracción libre o el fármaco libre es lo que va a comenzar a dar, ¿sí?, precisamente la actividad terapéutica. Y precisamente aquí les decía, ¿no?, les ponía un ejemplo, si no mal recuerdo, con respecto cuando hablábamos sobre la importancia de la barrera hematoencefálica, que hay medicamentos que tendrían que difundir o llegar hasta esas, por ejemplo, a los meninges, en donde pues se necesita una cantidad mayor, y les ponía el ejemplo de un antibiótico como es ceftriaxona, en el cual pues primero tendríamos que saturar a todos estos distribuidores para que una cantidad considerable, y es la única justificación que da el uso de hasta 4 gramos día de ceftriaxona, cuando normalmente la dosis para cualquier otro tipo es de 1 cada 12 horas, ¿ok? Entonces, la importancia, ¿sí?, va hasta dónde va a alcanzar. No es lo mismo tener o querer lograr una meta terapéutica, por ejemplo, si el foco se encuentra en pulmón, o si el foco está, por ejemplo, en el tracto urinario, hablando de una infección, pero lo mismo aplica para todo, ¿no? Es hasta dónde quiero yo que llegue el medicamento. Entonces, el volumen de distribución juega un papel más que relevante, porque independientemente de que va a tener la posibilidad de transportar,
Pues bueno, la parte del fármaco libre es quien va a generar precisamente el efecto terapéutico, ¿ok? Y esto lo podemos entender con una analogía tan simple y tan sencilla. Supongamos que ustedes tienen un fármaco el cual tiene un porcentaje elevado, por ejemplo, alguna cefalosporina, que tiene una alta unión a proteínas plasmáticas, y más del 80% de las proteínas plasmáticas van a ser sus distribuidores, y ustedes lo pueden ver de esta manera o lo pueden relacionar de esta manera, y es precisamente, ¿sí?, con un ejemplo de una butaca y una luna, ¿no? Por ejemplo, en el auditorio, ¿no? Ustedes tienen un determinado número de asientos libres, ¿ok? Ustedes en este caso vendrían a hacer la analogía de un medicamento. Si hay, fíjense bien, si hay asientos libres, quiere decir que todavía pues, se tiene la capacidad de poder saturar estos distribuidores, si lo quieren ver así. Pero ¿qué va a pasar cuando el auditorio se llena y aún así siguen llegando más alumnos? Pues los alumnos que lleguen tarde, por ejemplo, son los que van a estar en butaca. Dicho sea de otra manera, son los que van a estar parados, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos alumnos parados, pues son los que van a tener la oportunidad de poder interactuar precisamente con todos los demás receptores, ¿ok? Todos los receptores celulares, todos los receptores que están a nivel de la membrana, por ejemplo, a nivel de los tejidos, ¿sí? Y que por ende, pues van a empezar a generar el efecto farmacológico, ¿ok? De esta manera es como podríamos explicar a grandes rasgos, ¿sí? Pero también viene la contraparte. El hecho de que exista una gran presencia de fármaco libre o no unido también representaría un riesgo, sobre todo para qué tipo de medicamentos. ¿En qué tipo de medicamentos es preocupante tener una mayor cantidad de fármaco no unido o de fármaco libre? Los leo en el chat. Inmunosupresores, en los electrolitos, en los citotóxicos, los de alto riesgo. ¿En qué otro? Ojo con la terminología. High risk medication. ¿En qué tipo de medicamentos, repito la pregunta, en qué tipo de medicamentos, sí, se vuelve un factor crítico el hecho de que exista una gran cantidad de fármaco libre o fármaco no unido? Medicamentos que habíamos mencionado, medicamentos en situaciones de alto riesgo, involucran los medicamentos de alto riesgo a los de estrecho margen terapéutico, como los Narrow Therapeutic Index,
Y precisamente también, aunque el riesgo es para el profesional sanitario, hay algunos, como de los medicamentos peligrosos, específicamente los oncológicos y los inmunosupresores, que también tienen esta particularidad, ¿ok? Entonces, todos aquellos medicamentos que se encuentran agrupados dentro de la clasificación de situaciones de alto riesgo es en el cual van ustedes a tener precisamente una problemática, ¿ok? ¿Por qué razón? Sobre todo, este es uno de los efectos más marcados. Van a ustedes a observarlo con los del margen terapéutico estrecho, de los cuales les había dicho que la distancia, pues, o el intervalo en el inicia el efecto terapéutico y se presenta el efecto tóxico es muy pequeño. ¿Okay? Entonces, aquí depende del número de distribuidores que se están saturando. ¿Por qué razón? Porque nos vamos en cuestiones patológicas. Si un paciente presenta una desnutrición moderada, severa, un paciente quemado, por ejemplo, ¿sí?, donde el número de proteínas disminuye considerablemente, y si se administra un medicamento donde más del 80% de este tiene una afinidad por las proteínas plasmáticas, pues ¿qué va a pasar? Va a tener menos lugares, ¿sí? Haciendo la analogía de los alumnos, teniendo menos lugares y un mayor número de alumnos, pues ese salón se va a saturar rápidamente, va a ser mayor la cantidad de alumnos que no tienen un asiento, que no tienen una butaca, que se encuentran parados, versus el número de alumnos que sí tienen un asiento. Entonces, esto representaría, por supuesto, un problema. ¿Por qué razón? Porque inmediatamente esta variación va a hacer que el efecto, pues en lugar de ser terapéutico, comience a ser tóxico, ¿okay? Y esa es una de las problemáticas en las cuales ustedes se van a enfrentar, ¿sí?, con este tipo de medicamentos, ¿okay? Voy a empezar a compartir otra vez pantalla y vean la importancia, porque precisamente hay medicamentos que tienen, pues, una elevada excreción a nivel salival, ¿okay? La importancia, por ejemplo, es en la terapéutica, en los tratamientos de las orofaringios, ¿sí? Pero también viene esta parte, la toxicidad que se puede presentar derivado a esto de las cuestiones del fármaco libre. Y vean la toxicidad, por ejemplo, la hiperplasia gingival, que es muy común con fenitoína, ciclosporina e incluso aquellos antagonistas de los receptores de los canales de calcio, ¿okay? Ahora, viene un término importante para ustedes. Perdón, es que están escribiendo en el chat que no tienen el enlace. Repito, el enlace que damos desde la clase pasada, que iba a ser compartido directamente a los coordinadores, y los coordinadores se iban a encargar. No es por ser grosero, pero no voy a parar la clase por estar contestando mensajes en el chat. Entonces, creo que ya habíamos visualizado esto, ¿sí? Para eso es que habían designado líderes encargados, jefes de enseñanza, etcétera, donde pues la misión era esa, ¿no? Por eso se les pidieron el correo de registro. Perdón, no suelo ser así, pero les digo que tenemos problemas en seguir indicaciones, ¿ok? Y bueno, entonces, definitivamente no voy a contestar nada en el chat, están solicitando el link, pero bueno, eso ya no me compete. El aclaramiento de un fármaco es otro de los parámetros farmacocinéticos importantes, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque bueno, el aclaramiento de un fármaco se refiere, pues, el volumen de plasma, medicamento obviamente, que es depurado de fármaco por unidad de tiempo, ¿sí?
y se mide precisamente en mililitros por minuto. ¿Por qué razón? Bueno, este tuvo que haber ya estado en cada una de las fases de del proceso farmacocinético, ¿ok? Tuvo una absorción, ¿sí? Tuvo una distribución, comenzó a tener un metabolismo y por ende comienza una fase en la cual se van a empezar a excretar, ¿sí? Y pues hay diferentes órganos eliminadores, como es el caso del riñón, como es el caso del hígado. Les decía, también hay fármacos que tienen un metabolismo a nivel pulmonar y también tienen una excreción a nivel pulmonar. La mayor parte de los fármacos pues son excretados o comienza un proceso de depuración a través del riñón, más del 90%, esto es un hecho, ¿sí? Y por lo tanto, el aclaramiento renal pues es muy importante o toma un papel importante. ¿Por qué razón? Porque bueno, la medida de excreción del riñón pues va en promedio aproximadamente de los 125 mililitros por minuto, ¿sí? Por lo tanto, pues el aclaramiento renal pues va a oscilar desde 0 hasta 130 mililitros por minuto. Cabe destacar que aquí es muy importante porque muchas veces queremos medir o queremos conocer el aclaramiento que puede considerar o que nos aporta, por ejemplo, el hígado, ¿sí? Entonces, por eso se conoce que el aclaramiento plasmático pues está dado por dos componentes: el aclaramiento renal y el aclaramiento hepático, ¿okay? Entonces, para una velocidad de administración dada, pues el aclaramiento es el único parámetro que va a determinar la concentración en el estado del equilibrio estacionario. Esto lo vamos a ver ahorita con respecto a la posología o a las múltiples dosis, ¿sí? Y por lo tanto, pues el aclaramiento nos va a medir la cantidad de fármaco que está siendo eliminado. Ojo con este parámetro, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque va a haber ciertas situaciones, incluso patológicas, que me van a afectar o va a tener un impacto con el aclaramiento. Por ejemplo, en la enfermedad renal crónica, pues solamente el impacto va a ser de manera negativa, porque el riñón pues no está trabajando como debería de estar versus a un riñón sano, ¿okay? Y por lo tanto, para todos aquellos fármacos que tengan un porcentaje importante del aclaramiento renal, pues esto representaría un riesgo, por los cuales de aquí nace pues, el ajuste de dosis en este tipo de pacientes, ¿sí? Pero ojo, esto cobra importancia conocer dentro de los parámetros farmacocinéticos si mis medicamentos pues tienen un aclaramiento renal o bien tienen en mayor medida un aclaramiento de tipo hepático, ¿okay? Esto a su vez nos va a dar la pauta sobre todo en los regímenes de dosificación, ¿sí? Ahorita vamos a verlo porque va de la mano con el estado del equilibrio estacionario. ¿Por qué razón? Porque si un paciente está tardando en eliminar, por ejemplo, póngase que tiene, vamos a hablar, si lo quieren ver ustedes en cualquiera de las escalas, ya sea API, ADIGO, que no conozcan las escalas, pues por favor, googlealas, ¿sí? Esto es lo que te habla acerca de los pacientes con enfermedad renal crónica, ya no se llama insuficiencia renal, ahora es enfermedad renal crónica, que te va a arrojar un estadio. Igual para la cuestión hepática, pues hay que ver o se puede medir a través de una escala que es la Child-Pugh. Con Child-Pugh pueden ustedes ver qué estadio o qué estratificación tiene el paciente, si tiene un Child-Pugh A, un Child-Pugh B o un Child-Pugh C. Pues eso también les va a dar la pauta para saber, sobre todo en aquellos fármacos que tengan un aclaramiento de tipo hepático, porque es importante realizar los tipos de ajustes, ¿no? Por eso es que de aquí nace o nos da la pauta para saber si es cada 48 horas, cada 72 horas, cada 12, cada 24, ¿sí? Versus a una dosis estándar que oscila
entre cada 8, cada 6 o viceversa también, porque también vamos a tener una situación importantísima. Y ojo, aquí les voy dando la pauta introductoria para otra de las clases, que es la farmacocinética en situaciones especiales, en el paciente crítico, por ejemplo. El uso de ionotrópicos, el uso de vasopresores, por ejemplo, ¿sí? El uso de albúmina en ese tipo de pacientes, el uso de infusiones con diuréticos. Se va a dar una situación a nivel fisiopatológica que se conoce como el riñón hiperfiltrante. El riñón hiperfiltrante se refiere a un aclaramiento, ¿sí?, renal, por supuesto, de más allá de 130 mililitros por minuto, ¿sí? Y eso es muy importante porque la mayoría de los pacientes críticos van a encontrar esa particularidad. Por ende, es necesario realizar ajustes de dosis a dosis múltiples. Por eso les digo que siempre consideren estos dos extremos, ¿no? Si es una enfermedad renal crónica, el impacto en el aclaramiento pues se va a ver disminuido. Pero si tenemos condiciones o situaciones fisiopatológicas, por ejemplo las cirugías mayores, también los pacientes tienen esta particularidad de estar generando riñón hiperfiltrante, ¿okay? Entonces esto pues cobra relevancia. ¿Por qué razón? Para los ajustes, o bien aumentamos o bien disminuimos. Entonces esto es muy importante que ustedes lo vayan ubicando, conociendo, ¿sí? La realidad es que hay diferentes ecuaciones en las apps. Ya nada más es que ustedes ingresen ciertos datos para saber o conocer cuál es el aclaramiento renal de ese paciente con las características que se están presentando, ¿okay? El volumen de distribución, lo habíamos visto, pues es una constante, ¿sí?, que va a relacionar la cantidad de fármaco en el organismo, también la concentración plasmática de dicho fármaco, y pues fisiológicamente le va a afectar la unión a proteínas plasmáticas, sobre todo aquellos medicamentos que tengan una elevada cantidad a proteínas, o también por la diferente unión a los componentes tisulares, ¿ok? Y pues esta también nos va a ayudar a saber, por ejemplo, en el área médica, muchas veces ustedes van a encontrar, voy a dejar de compartir pantalla, van a encontrar las dichosas dosis de carga, ¿okay? Las dosis de carga se emplean, o ese es el fundamento en el cual, ¿sí?, pues necesitamos tener ya sea una saturación de los distribuidores o bien llegar a un tejido o una diana farmacológica en específico. Por lo tanto, yo necesito contener concentraciones plasmáticas que me permitan poder estructurar, ¿sí?, ese tipo de decisiones. Entonces, las dosis de impregnación, o mal llamadas, porque en realidad serían dosis de carga, es derivado de las características farmacocinéticas, específicamente volumen de distribución. Entonces, aquí empezamos a recordar, a hacer un recordatorio de parámetros farmacocinéticos importantes, ¿ok? Entonces, recapitulando, vámonos por partes, ¿ok? A ver, aquí les voy a escribir, así viendo en el chat, las escalas. Pueden encontrar como, las pueden buscar como ACI, como CADIGO, ¿sí? Estos son para aclaramiento renal. Se los estoy dejando en el chat. Para las estratificaciones en la enfermedad hepática, en la insuficiencia hepática, te estoy compartiendo.
está lo que es el chai. Esas son las escalas en las cuales ustedes pueden encontrar. Y les había dicho que el riñón hiperfiltrante, de todas maneras lo vamos a ver en los cambios farmacocinéticos del paciente crítico, pero yo les comienzo a adelantar. Hiperfiltrante es cuando existe un aclaramiento mayor a los 130 mililitros por minuto. ¿Okay? Eso es lo que se considera el riñón hiperfiltrante. Por aquí hay una pregunta importante, apenas estoy revisando el chat. Pues, están diciendo que nunca se compartió el link. Bueno, la realidad es que hace 8 días la doctora Calú se conectó y dijo: está pasando esto, favor de enviar el correo electrónico que va a quedar registrado por sede. Y bueno, esto lo hicieron la gran mayoría de todos ustedes, ¿no? La realidad es que por algo están aquí ustedes ubicados. Les digo, ese es el problema de no seguir indicaciones, pues. Y esto, digo, el problema no nomás es para la clase, o sea, el problema es para muchas cosas. Entonces, sobre todo en medicación, esto es importantísimo. Esto la realidad es que me pasa muy seguido aquí, se dan indicaciones y me dicen: no, sí, ya lo sabíamos. Siempre les digo: entonces la pregunta de millones, ¿y por qué no siguieron indicaciones? Entonces, sí, a veces yo sé que nos cuesta trabajo a todos seguir indicaciones, pero pues en educación y en la vida, si no se siguen indicaciones, no vamos a llegar muy lejos. Entonces, por favor, les pido, si hay un gran número de participantes que registraron el correo electrónico, me queda más que claro, y esto fue posterior a la intervención que hizo la doctora Calú, precisamente por la problemática que se estaba habiendo. Pero bueno, regresando, aquí viene algo importante con respecto a la competencia. Efectivamente, cuando hay una saturación de los distribuidores, esto va a tener un impacto también a nivel farmacodinámico, porque hay ciertos medicamentos que van a competir por el mismo receptor o incluso por el distribuidor, ¿sí? Hay fármacos que van a tener una elevada afinidad a proteínas plasmáticas, pero les decía, pues muchas veces, sobre todo cuando es en polifarmacia, pues el medicamento que se está administrando, ¿no? Por ejemplo, un antibiótico, un antiarrítmico, un AINE incluso, todo esto va a llegar a saturar. Habíamos visto que había diferentes regiones en las proteínas plasmáticas. Por ejemplo, en la albúmina hay cuatro partes en las cuales se pueden llegar a incorporar fármaco, ¿sí? Y dependiendo de la región, pues esos son los tipos de medicamentos en los cuales daba uno de los ejemplos. Cuando esto sucede, por eso se vuelve un problema importante aquí en dos situaciones, porque esto también cobra relevancia para las interacciones a nivel farmacológico. Las interacciones a nivel farmacológico, la gran mayoría se dan a nivel del metabolismo, pero también hay algunas que se dan también a nivel de receptores y que vienen aunado por los distribuidores. Entonces tenemos dos tipos de interacciones: interacciones a nivel farmacocinético, en los cuales va a impactar por uno de los puntos de las fases, del proceso LADME, y las interacciones a nivel farmacodinámico, en las cuales pueden ser un efecto de sinergismo, se va a potenciar el efecto, y esto es porque se ocupa uno de los receptores y en automático pues queda un fármaco no unido o un fármaco libre, lo cual pues va a presentar pues un mayor efecto dependiendo del medicamento, y también pudiese presentarse el efecto o una interacción farmacodinámica que va a provocar un antagonismo.
Se los había mencionado, por ejemplo, esto es importantísimo con las interacciones que hay entre los AINES y los IECAS y los ARA2, que son antihipertensivos. Entonces eso también es importante, no se preocupen, vamos a irnos adentrando poco a poco, no como ansias, pero lo que me da gusto es que ya vayan teniendo idea de qué está pasando, qué es lo más importante, y esa es una de las razones por las cuales se gestionó el diplomado con la Jefatura Nacional de Enfermería, ¿no? Yo siempre he dicho, pues quizás están pasando cosas porque no lo saben, porque no tienen el conocimiento, y si no lo saben, pues hay que capacitarla, ¿no? Y pues por eso se decidió asumir el reto para que ustedes tengan ya en claro de todo lo que puede pasar a la hora que ustedes están administrando pues medicamentos. Les digo, todos los profesionales que manejamos medicamentos tenemos una responsabilidad enorme, y una de las acciones que tomó su servidor cuando asume el proyecto es, dije, al menos 0 muertes asociadas por errores de medicación, ¿sí? Errores de medicación o interacciones farmacológicas, porque esto no puede pasar cuando un profesional sanitario está al frente de esto. Si en otros hospitales sucede, no puedo hacer más, pero al menos en mi hospital, no muertes asociadas a medicación. Vuelvo a compartir, regreso a compartir la pantalla. Entonces, aquí también viene otro concepto importante, y quizás uno de los parámetros farmacocinéticos en los cuales más hay un error en la comprensión de este, que es la semivida de un fármaco, o mejor conocido como la vida media. Entonces, aquí les hago énfasis. Hay 3 cosas diferentes hablando de concepto. Uno es la fecha de caducidad, completamente diferente, ¿sí? En los cuales pues se pierde el 90% de la potencia, o hay una pérdida de potencia del medicamento, ¿sí? Otro es lo que se conoce como la estabilidad, y esto pues viene derivado de todas las cuestiones físico-químicas que tienen que ver con los diluyentes que se están utilizando para la reconstitución, para la dilución, ¿sí? O asimismo la compatibilidad que hay cuando se realizan pues mezclas, ¿ok? Mezclas de medicamentos. Son conceptos completamente diferentes, que muchas veces en muchos lados me dicen, dígame cuál es la vida media de tal medicamento. Pues yo lo que hago es dar el parámetro farmacocinético de vida media, ¿no? Y cuando en realidad lo que requerían era la estabilidad del medicamento preparado, que son completamente diferentes. Para que no se hagan bolas, la vida media es dentro del organismo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo va a durar este medicamento en el organismo? Y la estabilidad es algo completamente ajeno, que es fuera, y tiene que ver con la preparación. Y ojo, compañeros, en nadie se los ven a dormir, ¿sí? En nadie se los ven a engañar. Aquí han bajado que porque el cardiólogo más pro casi de México les dijo que los medicamentos pierden eficacia. Fíjense bien lo que están diciendo, porque pues luego digo, bueno, pues si llevaron farmacología, pues la eficacia es otra cosa, ¿no? Que se pierden eficacia cuando un medicamento se abre. Entonces, ¿eso qué será? ¿Realmente será eficacia, o será algo de estabilidad, o será algo de fecha de caducidad, o será algo de vida media? A ver, los leo en el chat. Cuando un medicamento se abre y se prepara, ojo con lo que les estoy diciendo. Efectivamente. Bueno, me alegra porque ya una gran parte de ustedes que representan a las diferentes sedes, ¿sí? Ya entendieron el concepto. A estas alturas puedo decir que los primeros objetivos de estas unidades se están cumpliendo, ¿sí? En realidad son las estabilidades
¿sí? La eficacia es un término completamente farmacodinámico, o sea, no tiene nada que ver, ¿sí? El medicamento no va a dejar de hacer su efecto terapéutico porque se abrió hace 2 horas. No, esas son cuestiones completamente diferentes, son cuestiones que van dentro del medicamento. Entonces, cuando ustedes soliciten información de estabilidad, ¿sí? Se refiere a qué tiempo esa preparación de medicamentos va a permanecer estable de acuerdo al diluyente, de acuerdo a la reconstitución que están llevando, a la dilución o incluso con las mezclas que están ustedes realizando, ¿okay? Y que la vida media es un parámetro farmacocinético que nos sirve para otras cosas, por ejemplo, para los regímenes de dosificación. Solo para eso sirve la vida media, no para saber si el medicamento lo voy a poder refrigerar, si preparó en la mañana me va a seguir sirviendo, ¿sí? Son los conceptos que ustedes deben de tener en claro. Y ojo, precisamente es el tiempo necesario para que la concentración plasmática de un medicamento se reduzca a la mitad, ¿okay? Este parámetro farmacocinético me va a cuantificar velocidad en cambio, más no magnitud en la concentración plasmática, ¿okay? Y esto también depende del tipo de cinética, que son de los primeros temas que vimos, ¿sí? Del tipo de cinética que pues siguen los medicamentos. Los de orden 0, prácticamente eso es muy fácil, porque recuerden que el orden 0 sigue una cinética lineal, ¿okay? Aquí, en este tipo de situaciones, yo sí les puedo decir que cuando el medicamento tiene una cinética de orden 0, ojo, lo que hacen es reducir a la mitad la concentración que ustedes administraron. Por ejemplo, si tienen 100 miligramos, bueno, pues en 1 hora va a quedar la mitad, es decir, 50 miligramos, ¿sí? Porque sigue una cinética lineal, una cinética de orden 0. El cambio lo van ustedes ir viendo a la mitad. De orden 1, pues bueno, la vida media o la semivida es independiente, porque ese tiene un comportamiento logarítmico. Y ojo aquí, les digo, ¿para qué les va a servir la vida media? Bueno, para estimar en qué tiempo el organismo, su paciente, realmente ya no tiene medicamento dentro. Y esto pues se debe a que realmente cuando llegamos al equilibrio o al estado estacionario, ¿no? Vamos a necesitar de 3 a 5 vidas medias, ¿sí? Para decir que ese paciente ya no tiene medicamento. Y eso es muy importante porque esto va de la mano, por ejemplo, para aquellos medicamentos que tienen vidas medias muy, muy prolongadas, ¿ok? Vidas medias muy prolongadas, déjenme, no se ve la pantalla, ¿verdad? Déjenme buscar un ejercicio para que ustedes puedan ver y podamos entender cuánto tiempo. Un momento, conectarme a una base de datos que ya les había dicho, creo que cuál era, pero miren, creo que allí se ve mi pantalla. Esa es una de las bases de datos que más utilizamos. La realidad es que pues esta base de datos me la proporciona la UNAM a todos los profesores. La UNAM les da pues ciertas herramientas, algo que siempre le voy a agradecer a mi universidad, ¿no? Que cuando un alumno la ve, pues como profesor, bastante, porque esta base de datos vale normalmente entre los 7,000 a los 10,000 pesos anuales la suscripción. Entonces, vean esto. Vamos a ver.
administración, parámetros, partners, metabolismo. Aquí está. Fíjense bien, esta base de datos les da prácticamente todo el proceso ADME, ¿sí? O buscamos los parámetros farmacocinéticos. Vean esto, el inicio de la acción, este es con digoxina. Oral, te dice que de 1 a 2 horas. Una vez que tú otorgas el medicamento, pues va a iniciar todo el proceso, ¿no? El fármaco tiene que liberarse de la forma farmacéutica. ¿Recuerdan esa parte cuando empecé a ver? ¿Sí? Y vean la diferencia con la vía intravenosa. Este parámetro farmacocinético no lo dice allí específicamente, pero ¿cuál sería? Ubiquen la acción, la fase farmacocinética. Es que no quiero ver el chat ahorita, porque si para ver el chat tengo que dejarte compartir. A ver, creo que ya. A ver, creo que... Me dicen si se sigue viendo la pantalla, por favor. Pues según el sí, y aquí es donde les estoy mostrando. Solamente uno active su micrófono, por favor, y dígame si está viendo en mi pantalla la base de datos de UpToDate. Solamente uno, para no salir del chat. No se distingue. Bueno, con los laptops sí se ve un poco es cuando se Ahí ya dejé de compartir, voy de nuevo, ahí estoy compartiendo pantalla, en teoría sí se tendría que ver. Sí se ve, maestro. Sí, se está viendo. sí se ve. No se distingue, maestro, lo que está escrito ahí. Maestro, lo que no se distingue es cuando se proyecta el cañón, pero de la laptop sí se ve. Ah, ok. Lo de otro es hacer pantallas, compartírselas en la presentación, pero no quiero perder tiempo en esto. Bueno, aquí te dice el inicio de acción, onset of action, te dice de heart rate control, por ejemplo, con formas farmacéuticas orales de 1 a 2 horas. Y en vía intravenosa de 5 hasta los primeros 60 minutos para que digoxina comience a hacer el efecto. ¿Esto a qué se refiere? ¿A qué parámetro farmacocinético está involucrado aquí? No lo dice, pero lo tienen que deducir. De hecho, se los presenté con gráficos, les di la explicación con gráficos. Para los que no se ven, les acabo de decir qué dice aquí. Entonces, necesito que razonen esto. Onset of action, el inicio de acción con vía oral, con una forma farmacéutica, oral, ¿sí? Es de 1 a 2 horas. Y cuando es medicamento inyectable, pero aquí me dejaron de compartir. Ahora me hicieron aquí. Entonces, ¿qué parámetro farmacocinético está involucrado aquí o está implícito aquí?
Exactamente, no lo dice, pero nos habla de biodisponibilidad. Estamos dentro de las primeras fases, ¿ok? ¿Sí? Acabamos de dar el medicamento y aquí observamos la diferencia de biodisponibilidad, porque el inicio de la acción va a depender de la vía de administración. Y esto pues, viene de la mano con la biodisponibilidad. Vean, en vía oral el efecto va a comenzar en las primeras de 1 a 2 horas. Y en vía intravenosa, desde los 5 minutos va a comenzar a realizar o a ejercer el efecto terapéutico. ¿Okay? Entonces vean la importancia, ¿sí? Por eso es que muchos medicamentos, sobre todo en urgencias, pues tú dices, bueno, ¿cómo quieres el efecto? ¿Al rato o inmediato? ¿Okay? Entonces eso también cobra importancia en los pisos, cuando el paciente está hospitalizado, ¿no? No precisamente está en urgencias. Luego les digo, bueno, si su paciente, doctor, está hospitalizado y está estable, ¿por qué no cambiar de la vía intravenosa a la vía oral? Y eso es algo que se conoce como el switch therapy, ¿sí? Switch therapy, hay criterios en donde te dicen que si el paciente tiene todos los parámetros hemodinámicos estables y tiene una buena vía oral, una vía enteral, perdón, disponible, adelante, lo puedes hacer. Con eso te vas a evitar riesgos de bacteremias, de reacciones adversas, costos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vean la distribución. A ver, otro parámetro importante. Bueno, la absorción, esto no es relevante. Ojo aquí, te dice cómo los alimentos pueden retardar, ¿sí?, la absorción, pero no la va a afectar. Solamente va a haber un retraso, pero no va a afectar la absorción. Es decir, no se va a perder una cantidad de medicamento, ¿okay? A diferencia de aquellos medicamentos que en presencia de alimentos sí pierden o sí se ve afectada la absorción. Y eso pues tiene que ver también con la biodisponibilidad, ¿ok? Vean, unión a proteínas plasmáticas, el 25%, ¿sí? O sea, realmente son de los pocos medicamentos que no tienen, pues como el resto de los medicamentos, una elevada cantidad afinidad a proteínas plasmáticas. La distribución, pues prácticamente aquí estamos viendo este parámetro farmacocinético importantísimo que se los mencioné, que es el volumen de distribución. Y vean, por ejemplo, aquí, esta base de datos me gusta mucho porque te lo da, por ejemplo, en pacientes que tienen condiciones fisiopatológicas en específica. En pacientes con falla renal te dicen que es de 4 a 6 litros por kilo, ¿sí? En un adulto te dice que normalmente es de 7 litros por kilo. Entonces esto me lleva a pensar que precisamente hay una distribución que puede llegar, ¿sí?, ¿a dónde? Pues a ciertos tejidos. Porque dice que esto es extensivo para todos aquellos tejidos periféricos con una distribución de fase, las cuales se dan a partir de las 6 a las 8 horas, con concentraciones en corazón, esto es hígado, riñón, músculo esquelético e intestinos. Y las concentraciones séricas en el corazón son 70 a 1. Entonces, vean, por ejemplo, con ciertas situaciones fisiopatológicas, que fue lo que yo les mencionaba. En hipotiroidismo, el volumen de distribución se incrementa. Los leo. ¿Qué impacto tendría que exista un incremento en el volumen de distribución? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿No afecta? ¿O por qué? Los leo en el chat. Voy a dejar de compartir pantalla. Los leo en el chat.
Aquí nos dice, bueno, aquí hay una pregunta que me voy a dedicar a contestarla. ¿Los excipientes pueden afectar la biodisponibilidad de los fármacos? Sí. Hay excipientes que pues hay de calidades a calidades, ¿sí? Entonces, en algunos casos, pues esos excipientes van a comprometer también la biodisponibilidad. Si afecta, si hay compromiso renal, afecta. Ojo muchachos, estamos en el parámetro farmacocinético de volumen de distribución, no estamos en aclaramiento todavía. Por aquí nos dice César Alberto Martínez, hay mayor fármaco circulante, su efecto puede ser más rápido. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Se acuerdan que les había mencionado que hay ciertas situaciones patológicas en las cuales pues, el volumen de distribución juega un papel importante, sobre todo en las embarazadas, por ejemplo? Si hay, aquí depende de la naturaleza del fármaco. Si tiene un pKa, tiene un pKb, la solubilidad, ¿sí? Si es afín a compuesto, si tiene es afín a agua, es decir, que sea hidrofílico, o si es lipofílico, si tiene afinidad a grasas. Cuando hablamos de que tiene una alta solubilidad o tiene como características la hidrofilia, ¿sí? Una afinidad a agua, el fármaco puede quedar diluido, ¿okay? Y al quedar diluido, pues vamos a tener concentraciones plasmáticas subterapéuticas. ¿Recuerdan cuando les mencioné eso? Entonces, el volumen de distribución juega un papel importante, sobre todo en esas situaciones o en estas características fisiopatológicas. Entonces, ojo allí, por eso era importante empezarles a hablar de esto. Fíjense bien, si el paciente tiene, por ejemplo, una situación con el potasio sérico, es decir, que tenga hipercalemia, ¿sí? O también cuando tenga, fíjense bien, si tiene hipercalemia va a haber un decremento o una disminución de la distribución de la digoxina. ¿A dónde? Al corazón y al músculo, ¿ok? Entonces, en hipercalemia es un factor importante. Por eso los electrolitos en un paciente hospitalizado es una de las primeras metas farmacológicas a tratar, porque el potasio, el calcio, el sodio, pues va a jugar un papel relevante, sobre todo cuando está regulado por el sistema de transporte, bombas, por ejemplo, sodio, potasio, ¿sí? El cual pues necesita de estos elementos que están dados en los electrolitos. Me dicen que no me escuchan, entonces, ¿todos no me escuchan o solamente es una sede? Sí se escucha. Se escucha. Sí se escucha, claro. Muchas gracias. Fíjense, en hipocalemia pues se incrementa la distribución de digoxina al corazón y a los músculos, ¿ok? Cuando hay terapia concomitante, por ejemplo con quinidina, pues se decrementa el volumen de distribución. Entonces vean cómo abordando un parámetro farmacocinético específicamente en estas situaciones
fisiopatológicas, va a tener un efecto. Y muchas veces es lo que no alcanzamos a visualizar. Por eso les decía, a la hora de prescribir, tiene que ser algo holístico, ¿sí? Debemos de ver al paciente en todo. ¿Por qué razón? Porque esto es lo que va a venir a limitar que el paciente tenga un efecto terapéutico deseado, ¿sí? Esto es lo que comienza o nos da la pauta a explicar pues todas las reacciones adversas a medicamentos cuando suceden. ¿Por qué razón? Porque a la hora de que sucede una reacción adversa, bueno, eso es lo primero que vemos: parámetros farmacocinéticos y la situación fisiopatológica del paciente, porque eso es lo que nos va a dar la pauta para saber si realmente alcanzaron concentraciones tóxicas que pudieran potenciar el riesgo de aparición de reacción adversa. O también luego me dicen, es que el medicamento no está funcionando, hay una falta de eficacia terapéutica. Pero para hablar de una falta de eficacia terapéutica es porque ya se descartó todo esto, ¿sí? Entonces, vean el papel que juegan los electrolitos, ¿sí? Digo, si es un medicamento que se utiliza a nivel cardíaco, por supuesto que juega un papel importantísimo, y pues eso tiene que ver con los cotransportadores, específicamente de las bombas sodio-potasio, ¿sí? Pero pues esto aplica el mismo razonamiento para todos los demás medicamentos. Voy de nuevo. Fíjense bien cómo cambia el parámetro farmacocinético de volumen de distribución en niños. Vean, tiene un volumen de distribución altísimo, 16 litros por kilo, mientras que en el adulto tiene un volumen de distribución de 7 litros por minuto, y que este se va a ver afectado o impactado cuando disminuye la función renal o cuando existe una enfermedad renal. Por eso es muy importante, les decía en una ocasión, los niños no son adultos chiquitos. Los niños tienen ciertas características farmacocinéticas, ¿sí? Y se pues dije al inicio, extremos de la vida, en los cuales en ellos hay un mayor porcentaje de agua. Si el fármaco tiene una alta afinidad por agua, ¿sí?, el efecto terapéutico no se va a ver reflejado, ¿sí? Entonces, ¿por qué razón? Porque es como si estuviese estando el medicamento diluido. Lo mismo en pacientes, por ejemplo, que están en embarazo. Las embarazadas juegan un papel determinante porque hay una mayor cantidad de agua, hay una menor cantidad de proteínas plasmáticas. Entonces, todos los parámetros farmacocinéticos se van a ver influenciados, ¿sí? Por esa razón les decía, vamos de lo general a lo particular. Me dicen, es que eso todavía no es lo de farma. Bueno, cuando les damos lo de farma, no lo alcanzan a digerir. Precisamente hay que estar enfocándonos en estos conceptos que son claros, ¿ok? Ojo aquí. Entonces, ya pasamos la fase de la liberación-absorción, ¿sí?, que vamos a ver, ahorita les voy a dar el dato de cómo es la biodisponibilidad en las formulaciones orales, pero vean el impacto que hay, por ejemplo, con intravenoso, pues eso es más que esperado, porque prácticamente estamos teniendo una distribución casi inmediata, ¿sí? Por eso es que decimos que en la vía intravenosa no hay o no existe absorción. En el metabolismo, por ejemplo, pues bueno, les dije que en algunos casos no siempre el metabolismo es a nivel hepático, sino que también está influenciado, por ejemplo, aquí juega un papel importante, pues a nivel intestinal, específicamente la microbiota, ¿sí? Hay un grupo de bacterias que va a reducir el anillo de la lactona, del cual es un constituyente de la digoxina, ¿sí? Y pues esta va a metabolizar hasta el 40% de la dosis, vean, de la digoxina. Entonces, el inicio, pues aquí lo que estamos viendo, lo que nos está dando, es que digoxina, cuando pasa por el metabolismo, comienza a generar metabolitos, ¿ok? De los cuales, pues, muchos de estos metabolitos van a seguir teniendo un efecto
terapéutico, ¿ok? Y por ende es importante a la hora de estar interaccionando con otro grupo de medicamentos. Vean, aquí me da por ejemplo el dato de biodisponibilidad, que dice que para las formulaciones orales el elixir es como similar a un jarabe, la biodisponibilidad es del 70 hasta el 85%, mientras que en tabletas la biodisponibilidad va de 60 hasta el 80%. ¿Okay? Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Sí? Cuando elegimos una forma farmacéutica, por ejemplo, por vía oral, tomando como ejemplo estos dos, tienen el elixir y tienen la tableta, ¿cuáles elegirían, por ejemplo, en un paciente, en un adulto mayor? ¿Por cuál se van? Sí, estamos haciendo la comparación con la vía de administración oral. Pero en vía de administración oral tenemos dos opciones: el elixir y la tableta. Elixir, tableta, elixir, tableta, elixir, tableta, elixir, tableta, elixir, tableta. Todavía no dan la respuesta correcta. Solo leo elixir, tableta, elixir, tableta. Y estoy esperando la respuesta correcta. Elixir, tableta, elixir, tableta. Bueno, la mitad de la respuesta ya la mencionó Jorge Hernández Toribio. Depende del fármaco. El fármaco es el mismo. Estamos hablando de digoxina. Por aquí alguien preguntó de qué medicamento. Estamos en digoxina. No se pierdan. ¿Sí? Ok, José Federico, quiero pensar que es Hernández o si es Heredianes Méndez. Excelente, muchas gracias. No sé quién sea el invitado, pero dijo, depende de la absorción y el efecto deseado. Bueno, aquí la respuesta es, depende de la condición que esté teniendo el paciente. ¿Hay un compromiso en la vía enteral? Bueno, si es un compromiso en la vía enteral, hay que ver si el paciente puede deglutir o no, cuál es el estado actual del paciente, porque esto de la biodisponibilidad puede tener un efecto tanto positivo como negativo. Y esto es, gracias, Bernardo Serafín Garduño, dependiendo de las características particulares del adulto mayor. Efectivamente, esta es la respuesta correcta. Les decía que el prescribir un medicamento pues es un arte, porque tienen que ver cuál es la condición actual del paciente y cuál es el efecto que yo quiero tener en el paciente. Y todo eso se nos va a dar el contexto del paciente. Pues por eso es muy importante siempre considerar. Miren, la realidad es que como profesionales de la salud, hablo en términos generales, ¿no? Somos muy afines a la automedicación o andar prescribiendo por la vida, ¿no? Y uno de los ejercicios que siempre hago con el equipo de trabajo es, ¿qué le darían a este paciente? Siempre les cuestiono. La situación fisiopatológica está así, 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 entonces, ¿qué le darían a este tipo de paciente? El elixir, aquí me preguntan qué es el elixir. Bueno, el elixir es una forma farmacéutica que viene en líquido, es muy similar a los jarabes, solo que los jarabes, la diferencia es que el excipiente de una gran cantidad pues es azúcar,
en el elixir no, pero es una formulación líquida. Eso es lo que hace diferentes. Por eso les digo que también hay que aprender a hablar, ¿no? Porque luego me dicen, ¿ya le dio sus pastillas? Les digo, a ver, pastillas solamente las Halls. Todos los demás son tabletas, ¿sí? Son comprimidos, son tabletas de liberación prolongada, son cápsulas. Pastillas solo Halls, porque tienen un elevado contenido de azúcar. Y da lo mismo, aquí no hay jarabes, aquí hay suspensiones, hay elixirs, hay jarabes, por supuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con esto, este parámetro farmacocinético cobra relevancia dependiendo las características o el contexto, pues, del paciente. Y bueno, aquí viene el parámetro que les acabo de mencionar, que es la vida media. ¿Okay? Y vean esto, la vida media en neonatos, por ejemplo, en neonatitos prematuros, fíjense bien, de 61 a 170 horas. Y vean la diferencia, por ejemplo, con adultos, que es de 36 a 48 horas. ¿Okay? Vean cómo la cuestión farmacocinética cambia completamente. En niños, de 18 a 36 horas, prácticamente la mitad, tanto en niños como infantes. Por eso les digo, aquellos que crean que los niños son adultos chiquitos están completamente equivocados. El proceso farmacocinético es completamente diferente. Por eso yo estoy en contra de que ver a tantas barbarias, sobre todo con esta población en específico, como son los niños, todos los pacientes pediátricos. Los pacientes pediátricos tienen que ser manejados por lo que son, como pacientes pediátricos, no adultos chiquitos. ¿Okay? Y ahora, a partir de aquí, vean esto, hay metabolitos, ¿sí?, que les había mencionado que se van a originar y que también tienen un efecto o tienen una vida media. Y ojo aquí, vamos a hacer el ejercicio con las dos poblaciones. Con neonatos, no es común que se utilice digoxina en neonatos, no es común, pero puede darse el caso. Son 1, 2, 3, 4 tipos de poblaciones, ¿ok? Quiero respuestas en el chat para ver si están despiertos. ¿En cuánto tiempo, ¿sí?, estaríamos hablando de que los pacientes ya no tendrían concentraciones de digoxina en el organismo? Lo quiero con prematuros, lo quiero con infantes, lo quiero con niños y los quiero con adultos. ¿Ok? En el chat quiero ver esas respuestas. ¿Cuánto tiempo entonces ya no tendríamos fármaco dentro del organismo? Teniendo como datos o como antecedentes esto: los prematuros de 61 a 170 horas, los infantes de 18 a 25 horas, los niños de 18 a 36 horas y los adultos de 36 a 48 horas. Entonces, ¿en cuánto tiempo, repito la pregunta, en cuánto tiempo ya no tendríamos presencia de fármaco digoxina, estamos hablando de la digoxina, en este tipo de pacientes? Leo sus respuestas en el chat. Prematuro dice que 4 días. A ver, prematuros, vamos a hacer el ejercicio también nosotros y vamos a irle dando. Ahí les va un tip: siempre tomen como referencia, ¿sí?, el intervalo
el rango superior. Cuando les den un intervalo, siempre van a haber un rango inferior, un rango, un dato inferior, un dato superior. Siempre tomen el dato superior. Siempre, siempre, siempre. Cuando hagan este tipo de ejercicios, ahorita les voy a explicar el por qué, obviamente, ¿no? Y pues obviamente dependen de muchos factores, pero siempre que tengan este tipo de situaciones, tomen el dato superior, ¿ok? Entonces, vamos a hacer el ejercicio con neonatos. Lía. A ver, vamos a hacer el cálculo entonces para ver cuánto es lo que van a estar. Vean porque es muy importante conocer la vida media, por eso es importante que ustedes tengan este tipo de información. Cada medicamento tiene ya este dato establecido. Nadie me ha dado todavía la respuesta correcta para neonatos. En neonatos, quiero que esté revisando en el chat. A ver, platíquenme qué están multiplicando. Ya me dio curiosidad eso porque los números no me... En neonatos la respuesta es hasta 35 días. Hasta 35 días va a tardar en eliminarse todo el fármaco de ellos. Hasta 35 días. Pero quiero saber qué es lo que están o cómo están haciendo su cálculo. En infantes, la respuesta es 5 días. Ok, Clínica Médico Familiar de Catepec, me está dando usted que son 175 por 5, pero ¿por qué entra 25? Entre 25 horas, ¿por qué? Ok, ya vi. Si ustedes multiplican 170, que es el rango mayor, por 5 vidas medias, les va a dar 850 horas. Y el día trae 24, por lo tanto son... Excelente. Ahí les va. Les había dicho que para asegurarnos que realmente está esto eliminado fuera del cuerpo, necesitamos de 3 a 5 vidas medias. Entonces siempre tomen en cuenta el dato superior. ¿Sí? Por eso es que estoy tomando 5, ¿sí? Salvo que
la condición fisiopatológica esté, por ejemplo, como un riñón hiperfiltrante, pues ahí sí toman el dato inferior. Salvo un paciente crítico, ¿sí? Un paciente crítico es completamente viceversa. Salvo que tenga esta condición de un riñón hiperfiltrante, por ejemplo, donde el aclaramiento sí cambia completamente, allí es donde ustedes van a ver esto. ¿Okay? En neonatos habíamos dicho que son 35 días, ¿ok? El cálculo sale de multiplicar las 170 horas por 5, que son 5 vidas medias, y les va a arrojar 850. Eso hay que dividirlo entre 24 horas que trae un día, y me va a dar el resultado de 35.41. ¿Ok? Ahora, para los infantes, el cálculo es de 125 horas. 125 horas entre 24 es alrededor de 5.20, o sea, lo cerramos en 5 días. ¿Ok? Y en infantes lo único que hice fue multiplicar 25 por 5, que son las vidas medias. Les va a dar un resultado, y ese resultado hay que dividirlo entre 24, que es lo que está A ver, ya me están preguntando que de dónde sale el 5. ¿Quién les había dicho? Ojo, voy a compartir pantalla, ¿vale? Les digo que así es cuando veo si están atentos o no a la clase. Les había dicho que para asegurarnos que el fármaco esté completamente eliminado, yo necesito de 3 a 5, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? Vidas medias, ¿sí? Porque eso es lo que está en un estado estacionario, ¿ok? Entonces, la vida media, ¿sí? Eso es para lo que me va a servir, para predecir modelos que me van a ayudar, a dar un régimen de dosificación, por supuesto, pero también es importante para saber cuánto tiempo va a tardar ese paciente en que esto sea completamente eliminado. ¿Por qué razón? Porque decimos que la vida media es el pie. Para determinar que un fármaco está completamente fuera del organismo, pues es de 3 a 5 vidas medias. Sin embargo, les dije, tomen siempre el dato superior, ¿ok? Y aquí sale el 5 para aquellos dormidos. Aquí está la respuesta que les dije, de 3 a 5 vidas medias, ¿ok? Entonces, ese 5 efectivamente se va a tomar como una constante. Ojo, el 170, ¿por qué sale 170? Bueno, les había dicho que en neonatos, aquí está el dato, en prematuros, la vida media va de las 61 a las 170 horas. ¿Ok? ¿Ya entendieron de dónde están sacando estos números? Ojo, ¿de dónde se obtienen las vidas medias? Bueno, todos los medicamentos, todos, absolutamente todos, ¿sí? Esto viene o se obtienen derivados de los diferentes, valga la expresión, de todos los estudios clínicos que se realizan. Entonces, esto viene de las diferentes fichas técnicas, ¿ok? Ojo aquí. Hay algunas dudas, me voy a dedicar ahorita a resolver estas dudas. De 3 a 5 es lo que yo necesito para asegurar, ¿sí? De 3 a 5 vidas medias. ¿Vale?
valga la expresión, yo necesito 5 veces ese parámetro farmacocinético para, ¿sí?, asegurar de que el fármaco ya no se encuentra en el organismo. En el dato de la digoxina, bueno, depende si estoy hablando de infantes, neonatos, adultos, niños, etc. ¿Okay? Entonces, las vidas medias ustedes las pueden obtener a partir de las fichas técnicas. ¿Okay? Estas fichas técnicas pueden usted. Es que la compañerita está acostada y es una falta de respeto. Está poniendo su cámara. Desde su casa está bien desplomado. Estoy enfocado en el... No me parece, ella está acostada y yo no. Me da envidia. Nos vean, nosotros estamos activos. Saludos, maestro. Estaba en la maestradora. A ver, aquí viene otra pregunta. Me dicen, en todas las edades la constante siempre va a ser de 3 a 5. Ojo, cuando nosotros, por ejemplo, en un paciente crítico, que tengamos, por ejemplo, un riñón hiperfiltrante, ¿sí?, allí sí voy a utilizar el rango de 3 vidas medias, porque la velocidad a la que se está eliminando el medicamento es completamente diferente a la de un paciente estándar. ¿Ok? ¿Qué les había dicho del PLM? ¿Para qué sirve el PLM? ¿Se acuerdan? Les dije que cuando su carrito de enfermería le falla alguna llantita o eso, pues lo ponen abajo, ¿no? Para poner el mouse, ¿sí? Para poner, pues igual, el café en las mañanas, porque obviamente no para detener las puertas. Yo les había mencionado de una app que ustedes pueden tener acceso, que es Netscape, ¿okay? El PLM, en realidad, el uso que yo le daría, ojo con lo que estoy diciendo, el uso que yo le daría es nada más para ver marcas comerciales. Es para lo único que nos sirve el PLM, ¿no? Para consultar marcas comerciales de lo que se vende aquí en México, ¿no? Les digo, realmente no... ¿Alguien más se le bajó el volumen de audio? Ojo, esto es como las bodas, ¿eh? Hablen ahora o callen para siempre. A alguien, honestamente, no les queda claro todavía cómo se hizo el cálculo, porque miren, eso es muy importante, ¿sí? Sobre todo para ustedes a la hora de que presentan una reacción adversa. Les puse corticoxina porque es uno de los medicamentos, ya no la usas, pero se sigue utilizando. Entonces, esto, por ejemplo, en el ISSSTE, pues está dentro del catálogo, ¿no? Como les digo, pues es lo que tenemos, es lo que hay. Y pertenece a un grupo antiarrítmicos, esto lo vamos a ver más adelante. Pero, pues es uno de los medicamentos que más da problemas porque genera algo que se llama intoxicación por digetílicos, ¿sí? Entonces, la vacina es uno de los medicamentos que constantemente van ustedes a estar teniendo problemas y que van a tener cuadros de intoxicación. Entonces, muchas veces eso es importante porque les dicen, bueno, ¿y cuánto tiempo fue que suspendí el medicamento? Ah, no, pues ya tiene 2 días, ¿no? Entonces ya vimos, en algunos casos, esto cobra, pues, importancia. Sí, efectivamente, la digoxina pertenece a este grupo de digetálicos. Entonces, la intoxicación por digoxina es uno de los principales
casos de ingresos a urgencias. El Up to Date sería el referente. Bueno, hay otras, por ejemplo como Micromedics, que también trae la parte de Drug Information. No, Exactamente, dice la intoxicación por digoxina causa bloqueos cardíacos, pero pues es lo que tenemos, sí, efectivamente, les digo, nos toca trabajar con lo que tenemos muchas veces, ¿no? Pero por eso es que se está dando la pauta para que ustedes, ¿podemos hacer un ejercicio? Sí, vamos a hacer otro ejercicio, no se preocupen. Ahorita yo les voy a hacer, les voy a dejar un ejercicio, les voy a dejar el ejercicio, voy a capturar estas pantallas en PowerPoint para poder rayar. Nuevamente les estoy compartiendo ahorita directamente de mi página, ¿no? De mi navegador. Entonces, solamente quiero que vean, pues, la importancia de que digan, bueno, ¿y para qué nos dio la parte de la farmacocinética, no? O sea, ¿por qué está duro y dale que la farmacocinética? Bueno, pues aquí es donde se aplica, ¿no? La verdad, les voy a confesar un secreto. No me da mucho orgullo decirlo, pero cuando nosotros llevamos, no se preocupe, ahorita hacemos otro ejercicio y allí voy a desglosar paso por paso la parte de los cálculos. ¿Okay? Cuando nosotros llevamos biofarmacia, pues el servidor la reprobó y se fue al extraordinario y no lo pasó. Entonces, esto veíamos en biofarmacia. Y yo decía, ¿cómo esa bendita materia? Porque pues obviamente lo hacíamos en ratones, en conejos, nos ponían a hacer los perfiles farmacocinéticos. Y la realidad es que, así se los digo, odié la materia, pero mis papás pues me dijeron, la tienes que pasar, porque no hay otra, ¿no? Aquí no vamos a estar manteniendo huevones, dice mi papá, es tu único trabajo, entonces tienes que acreditarlo. Cuando empecé a estudiar para acreditar el examen, hubo una amiga que es buenísima en esto y ella me ayudó a entenderlo. Me dijo, lo que pasa es que tú no le ves la relevancia, pero mira, te pongo esos ejemplos. Y así empecé a estudiar con las aplicaciones. Cuando entendí la importancia de todo eso, dije, excelente. Creo que ya estoy listo para ir a lidiar con la parte médica, porque es lo que te va a dar las herramientas para ser un médico. ¿Sabes qué, doctor? Está pasando esto por esto, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a entender la biofarmacia con aplicaciones, fue cuando dije, excelente, ya me puedo dedicar a farmacia hospitalaria. Ese es uno de los principales fundamentos que siempre le pido a mi equipo de trabajo, ¿no? Parámetros farmacocinéticos. Por eso aquí en el Hospital 1 de Octubre somos muy insistentes en esto. ¿Sí? Si les decimos, ¿por qué está dando la dosificación cada 8 horas, cada 12 horas? Si su paciente tiene un CADIGO 5 y tiene un aclaramiento disminuido y ese tiene una vida media de tanto, y tiene una biodisponibilidad de tal, o sea, eso es lo que nos da la pauta de ir abordando pues al área médica. Y por ende yo creo que en ustedes es una necesidad. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, bueno, pues yo no voy a ser farmacólogo. Pues bueno, pero al menos que entiendas lo que va a pasar, ¿sí? Cuando tú inicias un proceso de medicación en un paciente o cuando está pasando algo y hay una reacción adversa, que al menos tengan idea de lo que está sucediendo. Cuando se realiza una investigación de una reacción adversa, yo siempre les he dicho, pues no nomás es llenar el papelito así de, pues le dio rash, le dio vómito, pues le dio un paro, ¿no? Y se murió y pues ya. No, o sea, es ver y analizar con toda esta cuestión de parámetros farmacocinéticos, más las interacciones que pudieran estarse suscitando para poder abordar esto. Ok, entonces vamos a hacer algo. Váyanse por un café, váyanse al baño a echar tantita agüita, porque aparte es un calor horrible, ¿sí? Nos vemos aquí a las 5:05. Yo les preparo el ejercicio ahorita para que todos lo estemos haciendo en tiempo real y quien aún no ha entendido, allí lo terminemos de aterrizar, ¿ok? Y van a hacer ejercicios de esto, comparando biodisponibilidades, comparando volumen de distribución, comparando vidas médicas, etc. Entonces nos vemos 5:05, por favor.